No, va a grabar. Bueno, podría grabar. Quite eso. Quite eso y haga mute a la gente que entre. Quite eso. Ya. El propósito va a ser profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y también a través, aquí está tu libro, Caro, y también con base en este libro vamos a prepararnos para poder nosotros discipular a otras personas también, ¿verdad? Entonces ese va a ser el propósito. Vamos a cantar un poquito al Señor. Bendeciré a Jehová. Página 5, un salmo donde el salmista David se predica a sí mismo, pero también llama a los demás a engrandecer a Dios con él, ¿verdad? En la página 5 en los viejos. Está bien. Se apaga la cámara. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. En la página 48, muchos usa mi vida. Posiblemente este canto va a ser el canto lema del curso, porque como nos estamos preparando para discipular en el hogar, discipular en la iglesia, discipular a un amigo, pues nuestro deseo es que Dios use nuestra vida para su gloria, como dice el coro. Página 48. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, paz y salvación. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor
cada momento se fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rinden a él. Usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Un pastor afónico no puede cantar más. Para hoy, como nosotros no teníamos el libro, y espero que los que vayan a llevar el curso consigan sí puede tomar apuntes. Ajá. Puede comprar, conseguir el libro el domingo si no lo tienen. Hoy tenemos una lección preparatoria acerca de las escrituras. Y yo quiero pedir la participación de todos los que nos están acompañando. La primera pregunta es, ¿cuántas formas de comunicación existen? ¿Cuántas formas de comunicación existen? ¿Se ve la pantalla, Dani? ¿Cuántas formas de comunicación existen? Vamos a ocupar más pilots. Dígame cuántas formas pueden. Este funciona, Sammy, pero después los que quieran participar, levante la mano o abre sus micrófonos para participar. ¿Cuántas formas de comunicación existe? No es difícil la pregunta. Buenas noches. Diga. ¿Cómo está? Verbal. ¿Cómo están? Ok, oral. ¿Cuáles otras formas? Escrita. Escrito. Caro, ¿qué dice? Visual. Señas. ¿Perdón? Enseñas. Ajá. Señas. Correcto. Ajá. ¿Qué más? Visual es muy vago. Porque hay varias visuales. Dígame en lo que usted está pensando, Carol. ¿Qué tipo de visual? Ok, pintura o imagen. Imágenes plasmadas. Ok. Ok, pero imágenes. Ajá. Y hay otro visual también. ¿Cuáles otras formas de comunicación visual existen? Drama. No es lo mismo que imagen, porque es vivo, ¿verdad? Ahora, de todas estas formas de comunicación, ¿cuáles escogió Dios para revelarse a sí mismo? Y oral. Ok. Hay otras comunicaciones, visiones, sueños. Dios se manifestó a través de otras formas también. Pero para que dejara registro para toda la historia, Dios primero oral, los profetas, pero desde el puro principio Moisés se puso a escribir. Y vamos a hablar de esto que es escritura, que hoy damos por sentado, ¿verdad? Tantas Biblias existen. ¿Quién no tiene Biblia ahora? ¿O quién no consigue Biblia? Son baratas. Bueno, algunas son baratas, otras son más caras. Pero vamos a hablar de
esta cosa que es la escritura y el desarrollo de la escritura en la historia. Si nosotros estamos en 2022, ¿verdad? Aquí está Cristo en el año 0. ¿Cuándo piensa usted? Usted no puede decir. Sammy estuvo en Clear hoy, les di un anticipo, así que no pueden decir. ¿Cuándo creen ustedes que nos acompañen por la cámara que han encontrado, qué fecha, qué lugar han encontrado los escritos más antiguos? Y algún año, ¿verdad? Aquí está la creación, que no tenemos una fecha exacta. ¿Qué piensan? ¿Alguno quiere opinar o adivinar? ¿Verdad? Uno por uno. Carol. Esos son antitos del tiempo de Jesús, como 200 años antes, ¿verdad? Tal vez Qumran y Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Ok, vamos a decir, ¿en qué año vivió David? ¿En qué año vivió David? ¿Dónde están nuestros eruditos aquí? ¿Quiénes nos acompañan? ¿En qué año vivió David? De la necesidad de los estudios bíblicos. David vivió 1000 años antes de Jesús. Y yo les estaba compartiendo con el equipo de Clear hoy que convenientemente el Antiguo Testamento está dividido básicamente en tajadas de 500 años. En el año aproximadamente viene el exilio de 500. ¿Se mira bien la pizarra, Dani? Seguro. Más o menos en el año, alrededor del año 500. 1000 años es el reinado de David. 1500, ¿qué puede haber pasado en 1500? El Éxodo. Y 2000, el llamado de Abraham. Ve que nítido nos queda el Antiguo Testamento. Espero que todos recordemos, porque constantemente yo les estoy preguntando a los cristianos ubicarse en la historia mundial, la historia secular, Xerxes, Acad y los otros, y muchos no tenemos idea alguna cuántos años antes de Cristo y cómo nos ubicamos en la historia. Es que por lo general somos malos de historia, pero vea, en este caso nos conviene para apreciar lo que usted tiene en las manos. Todos tienen su Biblia en la mesa, me imagino. ¿Y desde cuándo y dónde y cómo se empieza esto? Bueno, en la providencia de Dios, Dios permitió que los hombres desarrollaran la escritura. No en el tiempo de Moisés, no en el tiempo de Abraham. Otros 2200 años antes de Abraham, es decir, 4200 años antes de Abraham, la última vez que estudié, que los recursos que tengo, no sé si han encontrado más antiguos todavía, porque sigue para atrás, 4200 antes de Cristo, ya hemos encontrado documentos escritos. Personalmente, si me preguntaran, yo pienso que Adán mismo y sus hijos empezaran a hacerse notas, aunque fueran números, qué sé yo. Es lo más lógico del ser humano, agarrar algo y decir, yo necesito tanto de
¿verdad? Tantos higos y tráigame 3 ovejas, aunque sea en un, no sé, un barro, una piedra. Es lo más lógico. Yo no creo en las teorías evolucionistas de los cavernícolas que eran tan, ¿verdad? Bárbaros, que no supieran agarrar algo y empezar y de hecho han encontrado escrituras viejísimas. Ahora, en el tiempo de Abraham nace en un mundo lleno de escrituras. En Babilonia, en Egipto, habían bibliotecas en los reinos. 2700 todavía antes que Abraham, todavía han encontrado bibliotecas de los reyes. Ahora, interesantemente, tenían archiveros, eran cajas. ¿Qué conocemos nosotros? ¿Qué caja conocemos nosotros que archivaba algo escrito? ¿Qué caja conocemos en la Biblia? Pero contesten, hermanos, por favor. ¿Perdón? No se escucha. ¿Qué caja conocemos en la Biblia que funcionó como archivero de algo escrito? El arca de alianza. El arca. Mire, hermanos, lo que Dios hace con el arca era lo que los reyes ya tenían milenios haciendo. Guardaban los documentos importantes en su archivero, especialmente acuerdos entre naciones, pactos. Entonces, cuando Dios dice grabe en piedra, porque escribían en papiro, escribían en cuero, tenía otras cosas, ¿verdad? Pero cuando era un acuerdo duradero que no tenía que poderse falsificar, lo grababan en piedra. ¿Y qué manda Dios? Guarde 2 copias, la mía y la tuya, en el archivero. Qué interesante, Dios no lleva su copia al cielo. ¿Por qué? Porque Dios mismo moraba en el tabernáculo. La gloria de Dios llenaba. Y el archivero eran de ambos. Ve la confianza que Dios le da a su socio, Israel. El arca fue en parte el archivero. Claro, ponían otras cosas, una muestra de maná, la vara de Aarón, etcétera. Entonces, interesantemente, hermanos, esto acerca de las escrituras. Los reyes guardaban escritos acerca de historia. Han encontrado en el tiempo de Abraham cuentos, ya en otras formas de escritura, en barro, mucho cuentos, así, ya escribían historias, novelas. Acuerdos y pactos obviamente eran guardados en los palacios y los templos. Más tarde, Jerusalén, seguramente el templo en Jerusalén, otra pregunta de conocimiento histórico. El templo en Jerusalén, sin duda, tenía su biblioteca, porque así era. Todas las naciones tenían en sus palacios y los templos, los escribas, los sacerdotes, su tarea era copiar y guardar rollos de la ley. En el templo sin duda había biblioteca, pero se perdió porque se descuidó el templo y quedó todo seguro. Imagínense un edificio donde la gente empieza a guardar cosas en bodega, ¿verdad? Y los muebles y se llenan los cuartos y ya ni nadie sabe dónde está nada. ¿Y bajo cuál rey? Más adelantito en la historia de Israel. ¿Bajo cuál rey? Josías. Muy bien. ¿Quién está contestando todas las? Competencia. Jeffrey. Bajo el rey Josías, que es hijo de quién? A ver. José es hijo de Amón. Manasés. Amón. Y Amón es hijo de Manasés, que era malo. Y Manasés es hijo de Ezequías.
Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Manasés reinó largo y fue malo, malísimo. Llenó el pueblo de idolatría. No adoró a Dios, no cuidó el templo. Amón también fue mal. Manasés al puro final de su vida se arrepiente, pero ya no pudo reformar Israel. Y Amón era malo también, reinó menos. Y Josías acude al trono a los ¿cuántos años? 8 años. Y más grandecito, los 16 años creo, comienza a renovar el templo. ¿Y qué encuentran? El rollo. Encuentran el rollo de la ley de Dios. Era biblioteca que tenía, se había echado a perder y encuentran lo que había sido guardado en el templo. Ok, entonces Abraham en el año 2000, antes de Cristo, 500 años todavía antes que Moisés comience a escribir, Abraham se movía entre dos civilizaciones totalmente alfabetizadas, Babilonia y Egipto. La escritura era común y han encontrado, no sé si han encontrado los rollos mismos, creo que han encontrado los rollos mismos en Egipto. Leí un rollo, midió 40 metros de largo. Yo creo que ocuparía una máquina para rollar 40 metros de cuero. No me imagino 40 metros, un rollo de largo. Yo creo que en toda una vida no se leería ese rollo. Inmensos estos rollos que hacían, ¿verdad? Diga, ¿perdón? ¿Perdón? Sí, diga, que abren los micrófonos. Así, no, que quería contar, digamos que incluso, bueno, hablando de Babilonia, ¿verdad? Y la época de Abraham, ya existía el código de Hammurabi, que era un código de leyes, ¿verdad? De que básicamente era de sentencias. Baje los bajos, baje los bajos. Yo creo Y que eso el fue en el código año de Hammurabi 1750. es más tarde, ¿no, Jeffrey? Busque la fecha del código de Hammurabi. 1750 antes de Cristo, que fue el rey Hammurabi. Por ahí del tiempo de Moisés. Moisés fue. Sí, sí, correcto. Estoy hablando de Abraham, 500 años antes todavía. Vea, realmente no hay ningún motivo por qué pensar que Abraham mismo no pudiera haber escrito alguna de sus cosas, ¿verdad? No hay ninguna razón lógica por qué excluir la posibilidad de que Abraham escribiera. Entonces, yo quiero que nosotros veamos algunas muestras. Escribían en papiro, que era agarrar caña, majarlo y unirlo en algún tipo de papel, barro, piedra, cuero. Y yo creo que los hombres antiguos eran mucho más inteligentes de nosotros, porque si podían leer esto. Lo primero que quiero enseñarles, vean chicas, es el abecedario. Y vea qué interesante. Ponga el abecedario, Dani. Yo puedo cargar el Zoom aquí o no. No tengo Zoom en el teléfono, ¿verdad? Hágalo más grande. Entonces, vea lo que son, hermanos. Déjelo en la parte de arriba, Dani, y lentamente después va a ir bajando. Estos son desde egipcio viejo, hebreo, luego griego, latín, runo, que son de los ingleses, pero antiguísimos. Y góticos son los alemanes viejísimos. Y vaya bajando un poquito, vea las líneas, como en algunos casos, en muchos casos, hay letras parecidas. Eso quiere decir que había influencias cruzadas.
los hombres siempre se movían, siempre ha habido comercio y movimiento, y la misma escritura entonces se nutrió unos a otros, ¿verdad? Ahora son letras raras, algunas son reconocibles, ¿verdad? Pero vea qué interesante, ¿lo pueden ver? Pueden ver. Ok, el siguiente, Dani. Amplíelo. Este es una cosa asirio, amplíelo más. Una cosa asiria. Parece como un cilindro hexagonal, ¿verdad? Vea las letras chiquititicas. Y no sé si son símbolos o ya palabras, pero oiga, para que se aprendiera a leer en ese medio. Y esas letras, le cuento una cosa, era más inteligente que yo, mucho más. ¿Cómo se nos ha facilitado la lectura hoy? Oiga, todos quedamos reprendidos. Imagínese que usted tiene que leer la Biblia en eso, ¿verdad? Hacer sus devocionales. Y nos quejamos y no leemos. Teniendo tanta facilidad, se ha simplificado el medio, papel bonito, fácil. En cambio, en esa cosa parece barro o piedra. El siguiente, Dani. ¿No ve qué horror? Esa es la fuente donde lo saqué. Ese es el libro que heredé de mi abuelo. Siguiente, Dani. Amplíelo. ¿Lo puede dar vuelta o no? No, ahí, amplíelo. Esto es hebreo. ¿Qué pasó? Este es hebreo moderno. Ahora, los rollos antiguos no se ven como esto, porque lo que han hecho es separar las palabras y ponerle los vocales. Los vocales son los puntitos, ¿lo pueden ver? ¿No lo pueden ampliar más? ¿Lo pueden ver, chicas? Y se escribe y se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Se lee de derecha a izquierda. Y cuando Moisés escribió y los antiguos escribían solo los consonantes, que se puede en un 8% de las veces no se necesitan los vocales. A veces hay una discrepancia, ¿verdad? En un verbo, el tiempo del verbo posiblemente, pero normalmente no se necesitan los vocales. Luego, más bien muy luego, los masoretas puntuaron y pusieron vocales en puntitos, ¿verdad? Y rayitas abajo de los consonantes para poder leer las palabras mejor. Pero originalmente no había ni espacio entre una palabra a otra. Escribían corrido. Y se escribía, imagínense, con una pluma con tinta, ni siquiera un bic, todo nítido, ¿verdad? Era casi como pintar estas letras. Mire, era una cosa increíble. La ciencia de copiar era un lector, ¿verdad? Con su rollo, y los que copian, los que tenían su lecturna, ¿verdad? Su escritura, ¿cómo se llama? El escritorio. Entonces ya uno leía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, escriban. Ese era el trabajo todo el día, toda la vida. Los escribas se dedicaban a duplicar las copias, gracias a Dios, ¿verdad? También en el tiempo medieval, los monasterios duplicaron copias de la Biblia y de otros libros también. Ok, algún comentario. Hay más fotos, ¿verdad, Dani? Pase más.
Amplíelo. Ese no es. O sí. Ah, sí, ese era. ¿Qué pasó? Amplíelo. Vea esto. ¿Qué dice abajo? Esa es una carta. Vea, esto es una carta del gobernador de Jerusalén en el año 1300, después de Roboam, ¿verdad? Vea esa clase de carta, léalo usted, descífrelo. Es una carta que escribe a alguien, ¿verdad? Está dando algunas órdenes del gobernador de Jerusalén a algún otro. Qué terrible. Le digo que bendigamos a Dios lo que los avances que tenemos en la escritura. ¿Hay alguno más, Dani? Los hubiera abierto todos juntos. Eso es egipcio. Eso es de arriba para abajo. Vea esto, hermano. No, baje. Suba. Vea esto. Esto es de arriba para abajo. Esos egipcios parecen casi como chino que escribe de arriba para abajo, ¿verdad? Mire usted esa locura. Y yo me pregunto, ¿cómo aprendían a leer eso? ¿Verdad? ¿Cómo aprendían a leer y duplicar y saber qué decía? Pero eran mucho más inteligentes que nosotros. Tan fácil es aprender a leer, ¿verdad? Con nuestra forma de abecedario. Ok, bien. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario? Bien. Así que entendamos, la Biblia presupone la prioridad de la palabra. La Biblia presupone la prioridad de la palabra versus las otras formas que nosotros vimos al principio. Versus visiones, versus drama, versus imágenes. Es más, Dios prohíbe hacer imágenes para representarlo a Él, ¿verdad? Entonces, la Biblia presupone, y no solo presupone, Dios ordena que utilicemos la palabra escrita y predicada. ¿Cuántos versículos? Le voy a hacer una pregunta y puede adivinar. ¿Cuántos versículos en la Biblia Dios manda asegurar que los padres le enseñen a sus hijos a leer? ¿Cuántos piensa usted que pasajes o versículos donde Dios le recuerda a los padres enseñar a sus hijos a leer para poder leer la Biblia? ¿Cuántos creen usted? ¿Alguien de la comunidad aquí en Zoom? Adivine alguien, 6, 10, 20, 50. ¿Qué piensa usted, Sammy? Como unos 100, yo creo. 100 veces. Por ahí Bien. anda, pero no así con palabra textual, pero sí con cierta, digamos No, específicamente que Dios le recuerda a los padres enseñarles a leer. Así, que le diga, y no olvide llevarlos a la escuela para que enseñen, para que aprendan a leer. Bueno, así en tantas palabras, cero. ¿Esto qué quiere decir? Porque Jeffrey tiene razón, que hay muchos que hablan de estudiar la palabra de Dios. Montones que hablan de estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo iba a saber los israelitas que la ley de Jehová es más dulce que la miel a su paladar? ¿Cómo iba a saber si no la podían leer? Pero ni una sola vez encontramos en la Biblia que Dios le diga, y no olvide enseñar a sus hijos a leer.
hermanos, se daba por sentado. E Israel, vamos a ver cómo hacía. Éxodo 34, esto era oral, ¿verdad? Lecturas extensas de la ley de Dios. Vea Éxodo 24, versículo 7. Vea lo que dice aquí. Esto es Moisés, ¿verdad? Éxodo 24, 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El libro del pacto era esto que Moisés estaba escribiendo. Y lo leyó a oídos de todo el pueblo, una lectura larga, y ellos dijeron, cumpliremos. Pero veamos Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 9. Deuteronomio 31, versículo 9 dice, Deuteronomio 31, 9, escribió Moisés esta ley, la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Ahora, aquí se está presuponiendo que toda esta gente leía. ¿Para qué les va a dar algo que era ¿cómo se dice? Inentendible, ¿verdad? Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo el pueblo a oído de ellos. Los ancianos y los levitas, por lo menos, sabían leer. ¿Y cuando los ancianos aprendieron a leer? Cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Cada 7 años debían leer todo el Pentateuco, con los huilillas y todo, y los gatos y perros y todo, tenían que leer toda la ley. Ante todo, hasta los extranjeros eran citados, ¿verdad? Josué, vamos a Josué capítulo 8. Josué 8, 35. Josué hace lo mismo. Josué hace lo mismo. Estando en la tierra, Josué 8, 35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí Josué cumple al pie de la letra lo que acabamos de leer en Deuteronomio 31. Moisés dice, delante de tus familias, mujeres, niños y extranjeros. Y dice Moisés, no le faltó palabra alguna. Es decir, leyó por lo menos todo Deuteronomio y quién sabe qué más, y tal vez toda la ley. Días duraron, se turnaban leyendo porque se volvían ronco. ¿Verdad? Interesante la lectura de la ley. Ahora, hoy, hermano, hoy cuánto más fácil es para nosotros. No tenemos que tener unos rollos pesados, largos, con una letra rara, escrita a mano. Cuesta leer la letra de algunas personas, ¿verdad? Aquí en la iglesia ya reconocemos la letra de algunos porque todos los domingos leemos sus peticiones y sus alabanzas, ¿verdad? Pero si algún pobre copista tenía una letra horrible y a usted le tocaba leer ese rollo, imagínese, ¿verdad? Bueno, seguro practicaban y solo escogían los que tenían buena letra. Deuteronomio 17. Vea qué fino, hermanos. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Vea
que Dios mandaba para el gobernador de su pueblo. Dice, capítulo 17, versículo 18, cuando se siente sobre el trono de su reino un rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Parece que el rey mismo tenía que hacer la copia, porque uno cuando redacta, aprende. Y parece que el rey, no sé si encargaba o él mismo, pero escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra. Vea el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ve qué importante, hermano. El rey mismo debía tener la escritura de la palabra de Dios a la par de su cama. Dice, leerá de él todos los días de su vida para que aprenda a qué. ¿Para que aprenda a qué? A temer a Jehová toda su vida, y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Hermanos, ¿no le parece que si el rey teocrático debía tener la palabra de Dios como su pan diario, cuánto más nosotros? Y la finalidad es la misma, para aprender a temer a Jehová. Ya hemos dicho muchas veces, ese término temor de Dios es el equivalente de la fe verdadera, pero como fe se ha pervertido, ¿verdad? La palabra fe es todo ahora, todo el mundo tiene fe. Por eso el término bíblico es para aprender a temer a Jehová. Ese temor reverente, respetuoso, obediente, que nace del corazón más profundo. Esa es la meta de esta palabra, hermano. La meta de esta palabra es lo que Dios siempre ha querido, nuestro corazón, nuestro corazón. En 2 de Corintios capítulo 30, 2 de Corintios capítulo 30, yo lo voy a leer, tal vez no tiene que buscarlo. 2 de Corintios 30, dice, envió Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniese a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua. Yo encontré otros pasajes, hermanos, donde se supone, nosotros leemos eso y pensamos, no pensamos, ¿verdad? Pero recuerde el tiempo en que estamos, sin computadores, sin impresores, sin papel. Y sin embargo, parece que todo el mundo leía, envió cartas, ¿verdad? Entonces, había lectura, había alfabetización generalizadas. Ahora, como el tiempo está corriendo y yo no quiero durar más de una hora, voy a dar unas citas si usted las quiere apuntar, porque en la misma Biblia encontramos referencias a otros libros. Entonces quiere decir que habían otros libros en el mismo tiempo de Moisés y Job y los demás. En Números 21:14, Moisés mismo se refiere al libro de las batallas de Jehová. ¿Cuál libro es ese? No lo tenemos. El libro de las batallas de Jehová. En Josué 10:13, Josué menciona el libro de Jazer. Cuando el sol se paró, dice, y no está relatado esto ya en el libro de Jazer. O sea, otros lo habían notado. Cuando el que escribió Josué, el libro de Josué, dice que yo no estoy diciendo cuento ni que nadie sepa esto. También puede consultar en el libro de Jazer.
En primero de Samuel 10:25 leemos que Samuel escribió otro libro, aparentemente otro que no sea primero de Samuel, y lo guardó en el tabernáculo en la presencia de Dios. O sea, libros por todos lados. Cuando empezamos a buscar libros, Job 19, 23 y 24 dice algo acerca de ojalá estuviera en el libro. No me acuerdo exactamente lo que Job dice, pero habla de libros, ¿verdad? Y Eclesiastés 12:12 dice, de escribir libros es de nunca acabar. Ok, entonces, hermanos, el punto es esto. Dios escoge escritura como su modo preferido, su modo declarado para comunicar su voluntad. Y es por esto que en este curso y en este culto bíblico de miércoles vamos a estudiar la palabra de Dios, porque ella revela las buenas nuevas de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y cuando usted vaya a discipular a alguien o compartir con alguien, necesita empezar por aquí, donde estamos empezando hoy. Necesita empezar por donde Dios empieza. Dios empieza dándonos su palabra, ¿verdad? Y esto es importante, y yo he querido compartir un poquito de toda la evolución de la escritura para llegar hasta donde estamos hoy. Obviamente después vino papel y la imprenta y tenemos la Biblia hoy. Ahora, otra pregunta entonces. La obra de Dios se cumple, la obra de Dios en el mundo tiene dos formas, tiene dos manifestaciones. ¿Cuáles son? Mis preguntas siempre son un poco vagas, ¿verdad? La obra de Dios en el mundo toma dos manifestaciones. ¿Cuáles son? La creación y la escritura. La escritura es una. ¿Cuál es la otra? La creación. Ok. Vamos a decir los hechos, porque es más que la creación. Muy bien. La obra de Dios se manifiesta con hechos y con escritura. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es primero? Los hechos. No siempre. No hay, a veces los hechos son primero, como en la creación, aunque Dios habla. ¿Verdad? Dios habla, pero vea Amós 3, 7 y 8. Amós 3, Joel, Oseas, Joel, Amós. Amós 3, 7 y 8. Amós 3, 7 y 8. Vea lo que dice Dios. ¿Lo tienen? Amós 3, 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto es importante, hermanos. Dice, Dios no hará nada sin revelarlo, lo que va a hacer, a los profetas. Esto quiere decir que la obra de Dios en el mundo no se puede separar los hechos de la revelación verbal y escritural. Siguiente versículo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esto significa que Dios obra en el mundo, y Dios interpreta
lo que él hace. Tomemos el caso de Sodoma y Gomorra. Digamos que no tuviéramos la interpretación de Dios sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles otras interpretaciones a cuáles podríamos llegar? De un fenómeno raro, ¿verdad? Un meteorito cayó al cielo y quemó mil interpretaciones diferentes podríamos ver, pero ¿sabe que no veríamos el juicio de Dios? Nunca vemos el juicio de Dios. Pandemias en el mundo, nadie habló del juicio de Dios, bueno, pocos. Dios obra y Dios interpreta. Por eso dice Dios a través de Amós, Dios no hará nada sin revelar lo que va a hacer. A veces Dios habla antes y después como el Éxodo, Dios dijo, voy a endurecer a Faraón para que me glorifique en el castigo sobre Egipto, ¿verdad? Dios dijo todo lo que iba a pasar. A veces Dios obra y luego interpreta. Muchas veces Dios predice lo que va a hacer. Dios dice antes, Dios después hace y después remata explicando una vez más lo que iba a hacer. ¿Cuántos milenios de antes que viniera Jesucristo Dios estaba diciendo que iba a enviar a la simiente de la mujer desde Eva y Adán en el Edén? Entonces, hermanos, vea lo importante que es la palabra de Dios. Si nosotros solo viéramos obras, y esto es importante para todos nosotros y con esto terminamos. Si nosotros vemos solo obras sin la interpretación, ¿qué pasa? No sabemos qué es lo que está pasando. Ahora, yo no digo que podemos saber por qué ganaron la elección estos dos señores. Aunque tal vez podemos ir concluyendo el tipo de gobernador que Dios va a dar a Costa Rica. Tal vez sí hay luz en la palabra de Dios, pero así como un profeta sucedió por esto, ya es un poco difícil. Sin embargo, si nosotros vemos los hechos totalmente desligados de la palabra de Dios, andamos perdidos en el mundo. Y por eso tantas personas padecen depresión, vacío, están tristes, están perdidas. El cristiano no está perdido porque hay marcos generales, hay marcos específicos y la Biblia tiene suficientes declaraciones específicas como para saber qué pasa en este mundo y por qué. Ahora, si solo estudiamos la Biblia sin creer en un Dios que obra en el mundo, ¿cómo llamamos esa corriente? Eso es el modernismo. El modernismo teológico dice, bueno, qué interesante esas escrituras viejas. Ve qué interesante este pueblo. Si era bravo, o era esto, era lo otro, pero se estudia la Biblia como un artefacto histórico y sin relacionarlo al Dios vivo que opera en nuestra historia también. Entonces, las dos cosas, Dios obra y Dios interpreta. Y la palabra de Dios es aquel instrumento que nos ayuda a interpretar lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces, hermanos, miren, les animo para la próxima vez, introducción y primera lección. Introducción y primera lección. Preguntas, hay preguntas, ¿verdad? Hágalo en una hoja porque no hay espacio. Entonces, esta es la primera lección. La introducción también tiene 3 preguntas. Entonces, ahí vamos a revisar eso. Y si usted quiere invitar a alguien a este estudio para que nos acompañe, también sería bueno. Lo que hemos visto hoy es el compromiso de Dios con su propia palabra. En su providencia permitió la escritura, ¿verdad? Permitió la tecnología, papel, tinta, etcétera. Yo doy gracias a Dios por aquellos escribas, muchachos muchas veces, jóvenes, que escribían
horas y horas y horas y años de sus vidas para que hoy tuviéramos copias fidedignas de lo que Moisés escribió hace 4,000 años. Es increíble. Demos gracias a Dios. Sabe, hermanos, nosotros despreciamos el cuidado que Dios tuvo. Nosotros despreciamos tantos cristianos en el pasado que nos sirvieron hoy, copiando, guardando, cuidando aquellos rollos. Los denigramos, los despreciamos, les escupimos cuando nosotros tratamos esto como otro estudio, ¿verdad? Seamos agradecidos, hermano. Y una forma de ser agradecido es ponerle atención a lo que Dios quiere. Diga, Jeffrey. Sí, ¿no? Que totalmente cierto que muchas veces despreciamos, ¿verdad? La palabra de Dios y nos olvidamos que muchas personas murieron incluso, ¿verdad? Murieron por conservar las escrituras y que también el Espíritu Santo pues es el que también ha preservado la misma a través de su providencia, ¿verdad? Sí, amén, así es. ¿Alguna petición? ¿Por qué orar para concluir entonces? Vamos a terminar. ¿Alguien tiene alguna petición? Bueno, Dios sabe cuáles son. Yo sé que hay peticiones. Vamos a terminar entonces orando. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte sobre todo por este largo proceso de escribir, copiar y conservar las Sagradas Escrituras. Padre, ni tenemos noción, tenemos de lo que ha representado cuidar tu palabra hasta llegar hasta hoy. No tenemos ni noción. Tal vez en el cielo nos encontraremos con aquellos fieles que trabajaron en eso y nos contarán y diremos, yo jamás no me imaginé. Muchas gracias les agradeceremos posiblemente. Pero Padre, hoy podemos mostrar nuestra gratitud, abrazando tu palabra, estimando tu palabra, deseando tu palabra, amando tu palabra, porque ella nos lleva al que es el Verbo encarnado, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todos los que hoy acompañan y pedimos que bendigas nuestra iglesia, Señor. Y no solo en esta noche, guárdanos, sino en estos días que vienen. Y que nuestra iglesia, Pacto de Gracia, Señor, sea una iglesia realmente fundamentada sobre el conocimiento. Y no solo el conocimiento, sino el abrazar, el creer, la confianza en lo que tú has revelado para nosotros. Padre, suple las necesidades de las personas que tengan alguna petición personal, sea de índole físico, alguna enfermedad, alguna necesidad de salud, económico, espiritual. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Entregamos a ti nuestras falencias, Señor, nuestras necesidades para que tú nos ayudes y nos suplas. Bendice a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermanos, y buenas noches. Dios les bendiga. Hasta luego, pastor. Bendiciones. Chao a todos. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, gracias, pastor. Gracias.
Muchas gracias, pastor. Estuvo muy Gracias. bonita la presentación. Gracias.